¿Te has preguntado alguna vez, ¿estoy viviendo yo la voluntad del Señor? ¿Te has preguntado alguna vez, ¿está viviendo mi familia en la voluntad del Señor? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de dos grandes cosas que vemos en la palabra. La primera es que Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. La segunda es si estamos dispuestos a sacrificar la nuestra y a obedecer la voluntad del Señor. Cuando hablamos de la voluntad del Señor, una de las cosas que viene a nuestra mente es que este mundo vive de acuerdo a sus parámetros. Que este mundo dice, esto es lo que yo quiero hacer. Algunos dicen, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y la verdad es que muchas personas hoy, algunos creen que están viviendo la voluntad de Dios, pero están viviendo otra voluntad. Otros, a propósito, dicen, yo estoy viviendo a mi manera y así estoy bien. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿conoces cuál es la voluntad del Señor? Y en segundo lugar, ¿estás dispuesto a permanecer en ella? Quiero que busque conmigo Eclesiastés capítulo 11. El libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Nos da a nosotros una gran idea, una gran verdad de lo que es la voluntad del Señor, de lo que es la grandeza del Señor y la insuficiencia de nosotros los hombres. Eclesiastés 1:5 dice de esta forma, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eclesiastés, escrito por Salomón, algunos creen que está siendo narrado en los eventos finales de su vida, cuando ya más cerca estaba él de partir de esta tierra, cuando más cosas había vivido, cuando más experiencias había tenido, tanto buenas como amargas. Una de las cosas que dice, evidentemente, por inspiración del Espíritu Santo, es como tú no sabes cuál es el camino del vientre y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual aunque tú lo ignoras, Él hace todas las cosas. ¿Has preguntado alguna vez hasta dónde puede llegar el conocimiento humano? Es increíble que lo que nosotros vemos hoy, nos sentamos frente a la televisión o tomamos un teléfono en la mano y lo que podemos hacer con estos artefactos, esto era inimaginable hace 100 años atrás, 200 años atrás solamente. Es increíble cómo el hombre hoy, cuando la mujer está embarazada, cómo te dice, mira, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Ese síntoma que tiene, responde a esto, responde al otro. ¿Por qué? Porque la experiencia del hombre va avanzando. El hombre, por medio de los fracasos, por medio de los experimentos y por medio de la ciencia, va avanzando en el conocimiento. El único problema es que la voluntad de Dios, que el conocimiento de Dios, que las verdades de Dios son todavía más grandes que las que los hombres pueden llegar a entender o a alcanzar. Vuelvo a preguntarte, ¿conoces tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en esa encrucijada de, Señor, esto es tu voluntad? Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hecho la pregunta, Señor, verdaderamente, ¿tú quieres que yo tome esa decisión? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, pudiéramos poner en la balanza la voluntad del Señor por una parte, y por otra parte, que para muchos tiene mucho más peso, es la voluntad propia. Hay mucha gente que confunde estas dos voluntades. Hay mucha gente que dice, no, la voluntad de Dios es esto, cuando en realidad la balanza está inclinada para su voluntad. Hay gente que confunde lo que Dios quiere con lo que ellos quieren. El ejemplo sencillo es que cuando alguien quiere justificar su pecado y decir que eso es Dios quien se lo está ordenando, eso es un ejemplo claro de alguien que está confundiendo la voluntad de Dios con su propia voluntad. Pero está también la voluntad de Dios por una parte y la voluntad de los demás. Nosotros sabemos que los jóvenes atraviesan muchas veces estas influencias que están en la escuela, y porque el grupito quiere hacer una cosa o porque el grupito dice una cosa, eso es lo que quieren hacer ellos, las malas influencias, las malas compañías. Entonces muchos dicen, no, pero eso es lo que yo quiero hacer. No es lo que tú quieres hacer, es lo que hace la mayoría, y como tú eres influenciable y no tienes voluntad ni decisión propia, entonces tú estás haciendo la misma basura que hacen todos ellos.
Hay otros que confunden la voluntad de Dios, y este es uno de los más terribles, con la voluntad de este mundo, con la voluntad del mismo príncipe de este mundo. ¿Cuánta gente está hoy en ciertas religiones, en ciertas sectas, es decir, desviaciones de la verdad, y dicen, esto es lo que Dios quiere? ¿Cuánta gente dice, yo voy a ir al cielo también? Si hay un cielo, yo estaré ahí también porque yo creo en Él. Yo tengo la seguridad de que voy a ir al cielo. La pregunta es una vez más, ¿conocemos nosotros verdaderamente cuál es la voluntad de Dios? Como les decía, hay que entender dos grandes verdades en cuanto a la voluntad de Dios. La primera, yo creo que es la más importante, es que Dios quiere revelar su voluntad al hombre. Quiero que pienses por un momento, Dios quiere que tú y yo conozcamos su voluntad. Dios quiere que el hombre se acerque a Él, que el hombre le crea, que el hombre viva para Él. Muchos pasajes tenemos nosotros en la Biblia sobre este tema, ¿verdad? Que Dios quiere revelarnos su voluntad. Y número dos, Dios quiere que el hombre obedezca su voluntad. Lo vemos en su palabra, como el mismo Dios nos ha dado la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? No es hacerte más culto. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? No es hacerte más inteligente. E incluso no es hacerte ni más sabio. Los 66 libros, de una forma encadenada, ¿verdad? De una forma que se entrelaza desde Génesis a Apocalipsis, nos muestran que el hombre necesita a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Toda la historia, desde Génesis a Apocalipsis, nos va a narrar cómo Dios ha enviado o enviaría desde el Antiguo Testamento a Jesucristo, como incluso después en el Apocalipsis termina Jesucristo regresando por nosotros. ¿Y para qué nos dieron esos 66 libros? Para que tú y yo conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de la voluntad de Dios, es muy, bueno, yo no diría que es fácil, pero es más asequible conocer ya su voluntad revelada, la que está en la Biblia. El problema es conocer la otra voluntad para nuestras vidas, que es más personal. Te pongo un ejemplo fácil. Conocer qué quiere Dios sobre su iglesia. Vamos a la Biblia, quiere que vivamos en santidad, que prediquemos su palabra, que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos. Ya está revelado. El problema es cuando me levanto y digo, ¿es la voluntad de Dios que yo tome este trabajo? Cuando son cosas que son las decisiones constantes. ¿Es la voluntad de Dios que yo me vaya de este país? ¿Es la voluntad de Dios que yo haga esto? ¿Es la voluntad de Dios que yo haga lo otro? Y cuando Dios sobre eso en la Biblia no habló, porque Dios no tiene un libro completo para decirte, cuando te levantes, es mi voluntad que te cepilles. Cuando vayas a tomar una decisión, es mi voluntad. Cosas específicas no las tenemos reveladas en la Biblia, y ahí es donde entra lo que quiero hablar en esta mañana, y es algunos filtros, algunas señales que son necesarias para nuestra vida, para conocer su voluntad. Para conocer su voluntad en ciertas áreas, en ciertas cosas de nuestra vida. Alguien se pregunta, ¿qué quiere Dios para mi futuro? Una de las cosas tristes que vemos hoy es que la sociedad cubana no está pensando en un futuro. Está pensando en qué va a llevar a la mesa por la noche de comer. Y eso es terrible, hermano. Eso es triste. Cuando vemos los jóvenes hoy no están pensando qué van a estudiar, están pensando cómo se pueden ir de este país. Por la miseria, por la crisis, por la necesidad, por todas las cosas que están viviendo. Los jóvenes hace años atrás decían, voy a ser médico. Hoy dicen, ¿qué médico si los médicos están dejando la medicina? Entonces, en medio de todo lo que estamos viviendo nosotros, en medio de todo lo que estamos enfrentando, nos deberíamos hacer una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en estos tiempos? Y quiero hablarte entonces rápidamente de algunas de estas señales. Primero, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, si tú quieres saber qué Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu futuro, para tu presente, qué es lo que Dios tiene, lo primero y más importante, ¿sabes qué cosa es? Ser hijo de Dios. Lo más importante para conocer la voluntad del Padre es ser hijo. Y quiero que leas conmigo Segunda de Pedro 3:9. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, escucha, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La segunda carta del apóstol Pedro nos está demostrando el corazón del Padre que quiere que tú y yo seamos sus hijos. Es una propuesta de parte del Señor que está basada en una promesa. Él no quiere que tú perezcas. Él no quiere que tú te pierdas. ¿Y por qué se pierde tanta gente hoy? Evidentemente la gente en su pecado y en su maldad decide vivir y decide seguir. La cuestión es que la palabra del Señor nos muestra el deseo de Dios que quiere que tú y yo seamos sus hijos. ¿Ha escuchado usted la frase? No, yo nací en una cuna cristiana. Yo no sabía que las cunas también eran cristianas. ¿Verdad que no sabía ni tenía idea de eso? Algunos cuando refieren esa frase lo que están diciendo es no, porque mis padres eran cristianos y yo nací en medio de una familia cristiana. Eso se entiende más. Pero sabes que el evangelio no se hereda. Se heredan las bendiciones del evangelio. Te explico, cuando un niño nace en una familia cristiana es una gran bendición, que hereda muchas bendiciones porque está heredando un padre y una madre que son piadosos, que no son perfectos, pero están buscando la santidad en el Señor, están buscando lo mejor para sus hijos en cuanto al evangelio. Esas bendiciones sí se heredan, pero la salvación no. Porque Dios no tiene nietos, e incluso Dios ni tiene vecinos, Dios no tiene conocidos, Dios tiene hijos y rebeldes. Solo hay dos grupos, hermano. No hay tres. Solo hay dos grupos. O eres hijo de Dios o simplemente eres un rebelde contra Dios. Fíjense cómo la palabra nos dice en 1 Timoteo capítulo 2 verso 3. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo más importante para nuestra vida, ¿quieres conocer la voluntad del Padre? Tienes que ser hijo. ¿Y cómo puedo ser hijo? ¿Y cómo puedo venir yo al Padre? Nosotros sabemos cuál es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo comienza matándote el alma. Estás tan perdido, eres tan miserable, eres tan pecador, no tienes solución. Por tanto, necesitas, vuelve y sigue matándote el alma, arrepentirte. Arrepentimiento es no sirves. Estás perdido. Lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú dejas de hacer, todo eso es pecado delante de Dios. Por tanto, necesitas arrepentimiento, es decir, un cambio radical. Pero ¿cómo me puedo arrepentir si yo mismo estoy muerto y no puedo hacer nada? Porque necesitas del Padre. Por eso es que la salvación siempre va a ser una invitación de parte de Dios, hermano. Nunca va a haber una obra humana. Lo único humano que tú y yo hemos hecho para salvarnos es pecar. Eso es lo único que tú y yo hemos añadido a nuestra salvación. Pecar. Nada más que eso. Y si nosotros podemos decir hoy, Señor, gracias porque me salvaste, es porque evidentemente nos hemos arrepentido y hemos dado esa respuesta a la gracia del Señor, a esa gracia que ha tocado nuestras vidas y hemos decidido vivir para Él. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Lo más importante, tienes que ser su hijo. ¿Cuánta gente que no son cristianos dicen hoy, lo que más necesito es que Dios me proteja? ¿Sí o no? Eso es como parte de... Mire, hace años atrás, cuando usted escuchaba que alguien decía, Dios ha sido bueno, la bendición de Dios, usted decía, ese es cristiano. Hoy lo dice cualquiera. Hoy hasta un santero, hoy hasta un ateo, cualquier gente. Hasta un ateo te dice, soy ateo, gracias a Dios. Hoy cualquiera en el argot popular, en la forma de expresarse, te usa a Dios. Pero ¿cuánta gente tiene a Dios en sus labios, pero no lo tiene en su alma, no lo tiene en su vida? Mucha gente hoy. Entonces, primer gran señal o gran requisito, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Qué hay que hacer? Hay que ser hijo. Pastor, ya soy hijo de Dios. Ya soy su hijo, pero todavía hay cosas que a veces no sé cuál es y cuál no es la voluntad de Dios. Segundo, entonces, requisito. ¿Cuál sería? La Biblia. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Para conocer la voluntad de Dios en las cosas que Él no ha dicho, hay que conocer lo que ya dijo. Lo más importante de lo que no ha dicho es lo que ya dijo. Te pongo un ejemplo.
¿Qué trabajo tengo que decidir hoy? Dios no dice en su palabra si tienes que coger un salario o un trabajo con mejor salario o un trabajo que viajas y aunque llegues más reventado puedes ir al culto. Dios no dice nada de eso. Pero lo que ya reveló, Dios dice que tienes que buscar primeramente las cosas del Señor. Dios te da principio. Y si un trabajo te va a quitar tu tiempo de servicio a Dios, te va a quitar tu tiempo con tu familia, te va a quitar tu tiempo de poder congregarte, te va a quitar tu tiempo de poder obedecer a Dios, evidentemente, aunque Él no dijo que cogieras o no cogieras ese trabajo, en lo que ya dijo, ya estableció su palabra y ya te da principio. Entonces, cuando hablamos de que la Biblia es necesaria para conocer la voluntad de Dios, segunda a Timoteo, capítulo 3, un pasaje muy conocido, capítulo 3, verso 16, dice así: toda la escritura es soplada por Dios. Sería una traducción casi literal o bien acertada al griego. Toda la escritura es un soplo de Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? La idea de redarguir es sacar del error. Es como, piensa por un momento que vas en la bicicleta, caíste en el hueco y viene alguien y te va a redarguir, te va a sacar de ese error donde está y te va a poner de nuevo en la línea recta para que continúes, ¿verdad? Entonces dice que la Biblia no solo nos enseña, sino que nos confronta. Estamos leyendo la palabra, yo aquí, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y dice, gloria a Dios. Pero tú sabes que te fajaste con un hermano en la iglesia y llegas a otro versículo. He aquí si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda, ve y reconcíliate. Y tú dices, ¿qué está haciendo ese texto? Te está redarguyendo, te está sacando o te está mostrando que eso está mal y que tienes que arreglarlo. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y no la justicia de los hombres, sino la de Dios. Dice, con el propósito. ¿Cuál es el propósito de la Escritura? Dice, a fin de que el hombre de Dios, hablando como un término genérico, sea perfecto. Y esa idea de perfecto, esa idea de teleios, es la idea de que el hombre de Dios esté completo. Hermanos, en otras palabras, estamos completos con las Escrituras. No necesitamos nuevas visiones, no necesitamos nuevos sueños, no necesitamos que venga un fulano a decirme de parte de Dios. Ya tenemos su palabra y en ella estamos completos. Fíjense cómo dice la palabra: sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios no nos llama a ser catedráticos de la Biblia. Dios nos llama a ser catedráticos de la Biblia, en la Biblia y con la Biblia y aplicando y viendo la Biblia. Te lo digo en español. ¿Tienes que estudiar la Biblia? Sí. Todos los cursos que aparezcan de Biblia, todos los tiempos que que usted pueda aprovechar para crecer en la Biblia, sí tiene que hacerlo, pero hay que vivirlo. Porque si no seríamos fariseos, donde solo hay información. Y sabe que la Biblia no es información. La Biblia es la verdad de Dios que transforma. Por eso es que los fariseos tenían toda la información de la Tanakh, es decir, del Antiguo Testamento, pero no tenían nada de transformación en su vida. Eran simples religiosos. Dios nos llama a nosotros a buscar su palabra. ¿Quieres conocer más la voluntad de Dios? Hermano, tiene 66 libros que la están mostrando. Alguien dice, Dios mío, háblame. Y Dios dice, ya te hablé. Dios mío, háblame audiblemente. Dios dice, lee la Biblia en voz alta. El problema es que las personas tienen un complejo de vagancia espiritual donde prefieren, oye, ¿qué tengo que hacer en esto? Dime rápido qué es lo que... Entonces imagina cómo nuestro Señor Jesucristo usó 3 años y medio. 3 años y medio. Y en ocasiones ya llevaban meses enseñando a sus discípulos y de pronto se daba cuenta que sus discípulos no habían aprendido nada. No creían en Él. Lleva más de 1 año con sus discípulos y de pronto dice, maestro, saque ese demonio porque tus discípulos no saben. Dice, lleva tiempo con ellos y vienen sus discípulos y le dicen, ¿quieres que oremos y que descienda fuego sobre esa gente?
Dice, ustedes no saben ni de quién son. Ustedes no saben para qué yo he venido. Pero lo más hermoso era que los discípulos se estaban equivocando, pero por lo menos se estaban equivocando bien. ¿Por qué? Porque seguían con el Señor. Nosotros en nuestra vida nos vamos a equivocar, hermano. Nosotros en nuestras vidas vamos a cometer errores, pero fíjense cómo dice la misma palabra del Señor, que ella es útil para todo lo que nosotros necesitamos, para todo lo que nosotros podemos hacer, para todo lo que nosotros queremos hacer. La Biblia es útil. ¿Recuerdas un ejemplo del Antiguo Testamento? Moisés, considerado posiblemente uno de los mayores líderes del pueblo de Dios. Ya Moisés ha partido. Y miren lo que Dios mismo le está diciendo a su sucesor, a Josué. Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Y recuerda, para este momento, lo único que está escrito es el Pentateuco. Según la mayoría de los historiadores, solo se han escrito los primeros 5 libros, no hay más. Y miren cómo Dios le dice, nunca se apartará de tu boca. Pero ¿cómo puede la palabra de Dios estar en mi boca? Hermanos, es triste, pero hay cristianos que hablan cualquier sandez, que están hablando todo el día de cualquier cosa, menos de la palabra de Dios. Que tú le preguntas de cualquier cosa y dice, no, ¿sabes qué? El psicólogo no sé quién. No, porque sí, porque yo recuerdo que en la universidad, o yo recuerdo que el libro tal. ¿Y la palabra? ¿Acaso la palabra de Dios no tiene respuesta para todos nosotros? ¿Acaso la palabra de Dios no tiene todos los consejos que tú y yo necesitamos? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Primero, para que la palabra de Dios esté en mi boca, la idea está en mi boca, esa metáfora tiene que estar en mi corazón. ¿Cómo está la palabra de Dios en mi corazón? Si no leo, si no la escucho, si no la comparto, si no la debato, si no la discuto, ¿dónde va a estar la palabra de Dios? Dice, y meditarás de día y de noche. En otras palabras, en todo momento, es que yo no tengo ni tiempo, pastor, yo no tengo ni tiempo para leer la Biblia. Bien por ti. Vas bien mal. Porque si hay algo en lo que al menos nosotros deberíamos sacar tiempo, es para la palabra del Señor. Y fíjense cómo dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La idea que Dios le está diciendo a Josué es todo lo que está escrito, no lo que tú creas o no lo que más te guste, es todo. Hermanos, o toda la palabra de Dios, o toda ella es para nosotros, o nada de ella es para nosotros. Y fíjense cómo dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El resultado de que las cosas salgan bien es cuando tú estás obedeciendo al Señor y estás en su palabra. Ahora recuerda que incluso obedeciendo al Señor en su palabra, a veces cosas malas te van a pasar también. Pero justo cuando estamos estudiando su palabra, cuando su palabra es el centro de nuestras vidas, aunque cosas malas nos pasen, por el poder de su palabra seguimos en pie porque sabemos que eso es parte de la vida. Así que el primer filtro para conocer la voluntad de Dios, ser hijos de Dios. El segundo filtro es la Biblia, la necesidad que tenemos de ella, de poder estudiarla, de poder indagarla. Recuerda cómo en Deuteronomio 6:4 el Shema, es decir, el Oye Israel es, Oye Israel, y esta palabra que yo te mando hoy estará ¿dónde? Sobre tu corazón. Y estando sobre tu corazón, entonces la inculcarás a tus hijos. Hermanos, ¿qué tiempo dedicamos a la palabra? ¿Qué tiempo dedicamos? Porque una cosa es leer la Biblia, otra cosa es meditar en la Biblia, y otra cosa es incluso estudiar la Biblia. 3 cosas diferentes. Y las 3 llevan tiempo. Las 3 llevan un sacrificio. Porque no es que no tenemos tiempo, es que hay cosas que no estamos dispuestos a sacrificar. Porque dice, no, yo tengo que despejar. Yo, oye, aunque sea, tengo que despejar un ratito, tengo que hacer. Es que Dios ha sido hasta tan bueno con nosotros, que aquellos que son la gran mayoría que usan celulares, hoy hasta tenemos la Biblia en audio. Las hermanas que están acá, hoy tenemos la Biblia en audio. Si tú no lo tienes, corre a uno de los jóvenes de la iglesia y le ponme la Biblia en audio. ¿Para qué? Estás haciendo un café, ¡pam!, enganchaste tu Biblia y empieza aquella Biblia a hablar y hablar y hablar y hablar. Estás lavando, estás haciendo... pero si tú estás lavando, estás haciendo un café y quieres estar chismeando con... No puedes, claro que no puedes escuchar
escuchar la Biblia, el chisme no entra. El segundo filtro, ¿verdad? La Biblia. El tercer filtro, la oración. Evidentemente, hermanos, la oración en nuestras vidas nos ayuda a acercarnos más a la voluntad del Señor. ¿Qué dice Mateo 6, verso 8? No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo creo que todos nosotros conocemos este pasaje de cuando Jesús está enseñando a orar a sus discípulos. Y a mí me llama mucho, pero mucho la atención dos cosas en cuanto a la oración. Una es hacer de la oración un fin. Y la otra es no hacer nada de la oración. Te lo explico. La oración no es el fin. El poder del cristiano no está en la oración. El poder del cristiano está en el Señor. Y el cristiano que ora, evidentemente tiene la respuesta del Señor. Pero la oración no es un fin. ¿Por qué razón? Te lo explico más. Los musulmanes posiblemente oren mucho más que muchos cristianos. Los monjes tibetanos, que se pasan en el Tíbet y meses y meses, y muchos de ellos años, meditando, orando, a todos sus demonios y a todas esas cosas que ellos creen que están en armonía con el mundo, el universo, y todas esas tonterías del diablo que siguen cautivando a todas estas personas, tristemente, pero lo están haciendo. Ellos oran más. ¿Sabes que los satánicos oran también? E incluso, te sorprenderás, ayunan también. Tú dices, ¿quieren? El pastor dijo bien, sí, los satánicos. La religión de Satanás, que abiertamente no es que ellos, no es como otros que están en una religión y dicen ser creyentes y en realidad están cautivos y engañados por Satanás. No. Los que voluntariamente dicen, no, nosotros creemos en Satanás, ese es nuestro Dios. Esa gente, los satánicos, la iglesia satánica. Anthony LaVey en los Estados Unidos la fundó hace unos cuantos años, todavía está. La oración no podemos hacerla un fin, porque la oración es lo que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. ¿Es importante la comunicación en el matrimonio? De hecho, es uno de los elementos que, si hay una mala comunicación, puede terminar un desastre. Una buena comunicación siempre va a ayudar. Ahora, si tomamos esa idea, ese elemento de la comunicación, miren lo que Jesucristo está diciendo: no os hagáis pues semejante a ellos. ¿Recuerda a quién? A los hipócritas, que hacían, se paraban en el medio de las calles diciendo, no, estamos orando y estamos ayunando, y para que la gente les recompensara. Dice, no sean semejantes a esa gente, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Esto me encanta, porque todavía aquí no está diciendo que oren, y ya dice, ya tu Padre lo sabe. Te lo voy a explicar de esta otra manera. Dios, yo sé que esto puede sonar fuerte, pero Dios no necesita nuestras oraciones para saber qué nosotros necesitamos. Porque Él es Dios. No es como Carlos, que Carlos se entera de algo que yo necesito porque yo tengo que decírselo. Y tú dices, compadre, ¿por qué no te diste cuenta? Pero ¿por qué no me lo dijiste? Yo no soy adivino, yo no sé. Ahora, Dios no es adivino, Dios es Dios. Y fíjense cómo dice, vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis. Ojo, necesidad, no antojo. Necesidad, no otro tipo de deseo. Necesidad. Hay veces que nosotros estamos tan afanados con algo que al final no es una necesidad. Pero dice la palabra que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Tú te imaginas que tu hijo tenga 3, 4 años, va a empezar ya la escuela pronto y no tiene un par de zapatos? Pero él en su mente nunca te va a pedir un par de zapatos. ¿Qué te va a pedir? Caramelo, como dice Lister, sorpresa, sorpresa. Ahora, usted se imagina que mi hija va a empezar la escuela, ella no tiene zapatos, pero yo digo, ella no me ha pedido a mis zapatos, así que no se los voy a dar. No, yo sé, incluso mejor que ella, las cosas que ella tiene necesidad. Porque ella en su mente no tiene la capacidad de poder, el raciocinio, de poder darse cuenta, esto es necesario para esto, lo otro. Pero yo sí. Hermanos, así mismo las cosas con nuestro Dios.
Aún cuando yo tengo raciocinio, aún así la mente de Dios va por encima de la mía, es más poderoso que yo. Él es eterno, yo no. Él todo lo sabe, yo no. Entonces cuando hablamos de que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, ¿tú quieres conocer la voluntad de Dios? Claro que hay que orar, Señor, muéstrame tu voluntad. Pero sobre todas las cosas recuerda, si tú eres su hijo, si tú estás viviendo en su palabra y tú estás orando a Él y estás esperando en Él y descansando en Él, Dios mostrará su voluntad. Fíjense cómo dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Bueno, pastor, si Dios sabe mis necesidades y que yo ore, no significa que Él lo va a conocer o no lo va a conocer. Ya Él lo sabe antes. Entonces no es necesario orar. No, porque miren lo que mismo Jesús dice. Vosotros pues oraréis así: antes que yo le pida, ya Él conoce mi necesidad. Sí. Y Él quiere que yo le pida. Pero si ya Él lo conoce, ¿por qué Él no quiere que tú le pidas para Él conocer? Él quiere que tú le pidas porque eres su hijo. Que tú mantengas comunión, comunicación con tu Padre. Hermano, esa es la oración. Es decir, que la oración no es un fin. Ay, la oración tiene que ser lo más grande en mi vida. No, Dios tiene que ser lo más grande en mi vida. Y por medio de la oración, yo menguo y Él crece cada vez más. Por medio de la oración, mi voluntad crece y sale más y se muestra más la voluntad de Él. Por eso es la importancia y la necesidad de la oración en nuestras vidas. Dice Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino como tú. Hermanos, el mismo Jesucristo nos muestra horas antes de ser arrestado que la voluntad del Padre tiene que ser nuestra prioridad. Y te hago la pregunta: ¿verdaderamente tú estás dispuesto a conocer la voluntad de Dios? Porque hasta ahora todas las personas, o la mayoría de las personas que yo conozco, que le dicen: Señor, muéstrame tu voluntad, en algún punto tienen que negarse a la voluntad de Dios. Ay, pastor, Dios me está llamando a predicar, pero es que yo, y es que mira que a veces el trabajo, que no sé qué, que entonces tengo que hacer esto y tengo que... Dios te está llamando. Cuando Dios nos está llamando a su voluntad, la nuestra se anula. Por otra parte, hay mucha gente que no quiere conocer más de la voluntad de Dios porque no están dispuestos a sacrificar la suya. Escucha, en el Evangelio eso no funciona. Porque al final, en el Evangelio, lo mejor que nos puede pasar es vivir para el Señor. Y en el vivir para el Señor, nuestra voluntad cada vez... Oye, yo nunca pensé, ¿ha escuchado usted? Yo nunca pensé que iba a estar haciendo esto para el Señor. Porque en tu voluntad eso no estaba. Yo nunca me vi haciendo esto para el Señor. Y la otra parte es que yo no puedo hacer nada para Dios. ¿Estás seguro de eso? Te pongo en la lista de nuestra congregación posiblemente quiénes son de los que más están haciendo. No diré nombres, evidentemente, pero te diré que de los que más están haciendo son los que más problemas tienen, son los que más enfermedades tienen, son los que más responsabilidades tienen. ¿Qué es lo que te dice eso? Que para hacer la voluntad de Dios hace falta un corazón dispuesto y una voluntad que pueda ser sometida. Que uno diga: Señor, mira, porque a veces vemos esas canciones, esos predicadores o esos bandoleros del Evangelio por ahí, que dicen: tus sueños, Señor, cumpliste mi sueño, y mis sueños, y mis sueños, y mis sueños. El Evangelio no se trata ni de ti, ni de mí. El Evangelio de Cristo no se trata de tu sueño, no se trata de que seas feliz, no se trata de que seas realizado. Increíblemente ese no es el Evangelio. Que a muchos les gusta esa idea, pero el Evangelio se trata de Dios. Se trata de la gloria de Dios. Se trata de que el centro de la foto, el dueño de la foto y el que se lleva todo el aplauso en la foto es Dios. Por eso es que ese Evangelio a muchos no les gusta. Y por eso es que la oración es esa comunión constante con Dios que cada vez nos hace de crecer más a nuestra voluntad. ¿Qué es necesario para conocer la voluntad de Dios? Primero, ser hijos de Dios. Segundo, su palabra, no es la necesidad que tenemos de ella. Tercero, la oración. Cuarto, y muy importante, el consejo de cristianos maduros. El consejo de cristianos maduros.
Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Me llama la atención este proverbio porque dice: escucha el consejo y acto seguido ata al consejo una corrección. Y a nosotros nos gusta el consejo, lo que no nos gusta es la corrección. A nosotros, mire, a lo largo de los años yo he aprendido que mucha gente cuando viene a uno a pedir un consejo, verdaderamente no viene a pedir un consejo, viene a pedir aprobación. Muchas personas vienen al pastor o vienen a algún hermano y le dicen: oye, vengo a pedir que me des tu opinión sobre esto. Y el problema con eso es que hay gente que ya tiene decidido una cosa, pero viene a donde tú estás para ver si tú estás de acuerdo con eso que va a hacer. Si no estás de acuerdo, sigue buscando otra aprobación. Escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Hay otro proverbio, 11:14, donde no hay dirección sabia, que dice: caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Otro proverbio, Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay un ejemplo clásico de esto en el Antiguo Testamento y es Roboam. Roboam es el hijo de Salomón. Salomón ha muerto y Roboam está recibiendo el reino que todavía estaba unido, las 12 tribus, en su mayor esplendor. Imagínense que en el tiempo de Salomón la plata dice que era considerada como nada. La plata perdió el valor. La plata había perdido el valor porque había tanto oro. Y hay un personaje llamado Jeroboam que está por allá por Egipto, y cuando se entera que Salomón muere, él viene y le dice a Roboam, él viene con las 10 tribus y le dice: vamos a pedirte algo, quita el yugo que tu padre nos ha puesto encima, porque Salomón tenía todas esas cosas, pero pues Salomón tenía sus cuestiones administrativas, donde cada una de las tribus, cada año o cada mes le tocaba traer los alimentos de la casa de Dios, los alimentos del palacio. Es decir, no es que era así, había impuestos bien fuertes. Y Jeroboam con parte del pueblo le dicen: quítanos este yugo. Roboam, el hijo de Salomón, dice: ok, dentro de 3 días vengan, yo voy a buscar consejo. ¿A quién fue el primer grupo que fue Roboam? Roboam fue a los ancianos. ¿Pero qué ancianos? Los ancianos que durante muchos años, el reinado de Salomón estuvo alrededor de los 40 años, que durante muchos años estuvieron sentados con Salomón. Ojo, ¿quién era Salomón? Dicho por la misma Biblia, el hombre más sabio de toda la tierra. Evidentemente ahí no entra Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es Dios. Ahora, cuando la Biblia dice que no hubo ni habrá otro como él, no había otro como él, hermano, la gente venía de lejos. Hay una reina que viene de lejos y dice: yo había escuchado que tú eras sabio, pero ahora que te escucho, ay, ¿qué cosa es esto? ¿Por qué razón? Porque un día el Señor se le aparece a Salomón y le dice: a ver, pídeme, vamos, pídeme, ¿qué quieres que haga contigo? Eso, recuerdo hace algunos años que prediqué aquí sobre ese pasaje. Si Dios te dice hoy, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué tú le dirías? Señor, parole. Algo me dice: ay, Señor, no sé. Tantas cosas. Pero Salomón lo único que dijo fue: Señor, necesito tu sabiduría para guiar este pueblo. Pero en el paquete de la sabiduría, lo que no sabía Salomón es que Dios dijo: no me pediste riqueza, no me pediste muchos años de vida, me pediste sabiduría. Acabas de ganarte la sabiduría con un paquete incluido: riqueza y muchos años de vida. Esos sabios, durante todos esos años, estaban ahí en ese grupo selecto, escuchando a Salomón. Que la gente venía de lejos y pasaba unos días y se iba abismado. Imagínense esos sabios durante todos esos años. Ok, regresamos al punto. Roboam le dice: ¿qué hago? A ver, díganme ustedes qué hago. El consejo de esos sabios es: quítale parte de ese yugo, sé más suave con ellos y tendrás las tribus siempre contigo. ¿Qué hizo Roboam? Bueno, déjame escuchar ahora a los muchachos que crecieron conmigo. Literalmente, él fue a los muchachos
¿qué pueden saber esos narisucios? ¿Qué pueden saber esos narisucios que crecieron con él comparado con esta gente sabia? Y es para que usted entienda que muchas veces nosotros cometemos errores, no porque no tenemos buenos consejos, sino porque no queremos escucharlos. Y porque nos identificamos más con... No, porque ¿cuántos jóvenes no le dicen a su mamá o a su mamá? Es que tú no me entiendes, es que tú tienes una mente arcaica, es que tú estás pasado de moda. Y lo que no saben nuestros hijos hoy, nuestros jóvenes hoy, que los padres, eso que ellos hacen, o eso que ellos hacían, muchas veces lo hicieron y cometieron tantos errores y hoy no quieren que eso sus hijos pasen. Entonces Roboam fue a los narisucios que crecieron con él. ¿Qué hacemos, muchachos? Ahí se paró uno y dijo, si Salomón, si tu papá le ponía una carga así, tú lo vas a hacer 10 veces más. Y le vas a decir, cuando venga ese pueblo, le vas a decir que si tu papá, que si Salomón los castigó con látigos, tú los vas a castigar con escorpiones. Y que el lomo de tu papá es como uno de los dedos de tu mano, comparado contigo. Tú vas a ser más duro y más agresivo. ¿Cómo terminó la historia? ¿Cuál de los dos consejos? Roboam tenía el mejor consejo, pero él se fue por el consejo desviado. Hermanos, muchas veces en nuestras vidas nos pasa esto, que tenemos el mejor consejo, pero nosotros, nuestro orgullo, nuestro pecado, no lo quiere escuchar y mucho menos lo quiere poner en práctica. Y nos vamos por el consejo equivocado. ¿Cómo termina la historia? Las tribus se dividen. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y comienza la historia más triste del reinado en Israel, donde tanto los reyes del norte como los reyes del sur, en su gran mayoría los del sur también, excepto 1 o 2, que trataron de buscar al Señor, fue un desastre lo que ocurrió en la nación, porque un muchachito, teniendo la responsabilidad y el mejor consejo, lo rechazó. Así que cuando nosotros hablamos de buscar consejo de hermanos maduros, ¿quiénes son esos hermanos maduros en la congregación? Muchas veces son ancianos, pero hay veces ancianos de edad que son más chismosos que jóvenes empezando en la iglesia. Así que no necesariamente son los ancianos. Los más maduros son aquellos que el tiempo que llevan en el Evangelio lo están aprovechando al máximo con el Señor. Que muchos ancianos lo son, algunos jóvenes que llevan todavía años también. Lo que está claro es que son gente madura, que cuando tú le preguntas, no dice, yo no sé, ¿y dónde está Habacuc? Habacuc está en la Biblia, no, eso no está en la Biblia. No, son gente que sabe el consejo de Dios que está en su palabra. Que muchos han pasado cursos, pero otros no han tenido curso, que su curso ha sido serle fiel al Señor por los años que tienen el Evangelio. Necesitamos también el consejo de hermanos maduros. ¿Sabe qué? Que a lo largo del tiempo también he visto, y me duele el corazón, cómo familias se han destruido, o matrimonios se han destruido, y cuando he llegado a ellos, he dicho, no, ya esto no hay solución, ya para esto no hay ningún remedio. ¿Y por qué no viniste antes? Porque a la gente no le gusta el consejo, porque la gente actúa inmaduro, porque la gente actúa de forma arrogante. Hermanos, que yo le pida un consejo a alguien, eso no me hace menos espiritual. Que yo reconozca que en ocasiones no sé cuál es la decisión que debo tomar, eso no me hace carnal. Eso simplemente muestra lo que yo soy, que soy humano y que no lo sé todo y que no quiero fallarle al Señor. Entonces, pero también hay que tener mucho cuidado a quien le pides consejos, porque a veces hay cristianos que tienen un problema y lo comentan todo con los no cristianos. Y lo comentan todos los amigos del trabajo. Un problema en la iglesia y lo comentan entonces con los de afuera. ¿Sabe quién hacía eso? Los corintios. Los corintios estaban pasando por eso, que tenían problemas entre ellos y llevaban a los juicios seculares. En otras palabras, lo que pasa con tu familia se queda. Lo que pasa con tu iglesia se queda. Se ora y se busca cómo arreglarlo en tu iglesia. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Primer filtro, necesitamos ser sus hijos. Segundo filtro, necesitamos más de su palabra, la Biblia. Tercer filtro, necesitamos de la oración. Cuarto filtro, necesitamos el consejo de cristianos maduros. Quinto filtro, las circunstancias. Escucha,
las circunstancias, las batallas de la vida nos enseñan, a veces de la forma más dolorosa, pero nos enseñan a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice el pasaje tan conocido en Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La teología de esto es tan sencilla que Pablo le está diciendo a los romanos: todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Aquí está hablando para creyentes, aquí no está hablando de impíos. Por eso recuerda por qué el primer filtro, porque lo primero que necesitamos es ser hijos de Dios. Dice, los que aman, sabemos, dice Pablo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, la vida, y sobre todo la vida en el Evangelio, nos enseña la voluntad de Dios. A veces de una forma positiva. El Señor nos dice, esto es lo que debemos hacer y lo hacemos, pero a veces dándonos el golpe. Alguien dijo una frase muy famosa, que nadie escarmienta por cabeza ajena. Y qué tristeza nos da la realidad de esa frase. Que en vez de aprender de los golpes de los demás, de esos no aprendemos, tenemos que dárnoslos nosotros. Fíjense cómo dice que las circunstancias, hermanos, las circunstancias nos van a mostrar a nosotros, si amamos a Dios, una gran realidad. Que cuando viene el problema, no somos de los que nos vamos. Que cuando nos pasan cosas fuertes o cosas dolorosas, no somos de los primeros que abandonan la congregación. O no somos de los que abandonamos el Evangelio. Somos los que no entiendo, no sé por qué estoy pasando esto, Señor, pero voy a seguir confiando en ti. Hay dos cosas muy importantes en cuanto a las circunstancias. Una, hay cosas que nos pasan porque no las buscamos. Ni más ni menos. Ay, yo no sé por qué me pasó esto, pero yo no. Porque te lo buscaste. No, pero es que lo hiciste. Eres ese tipo de persona que quiere echarle la culpa al diablo. El diablo por allá en Haití acabando con no sé quién, con una tribu, o en no sé qué le va acabando, y uno haciendo cosas malas. Hermano, el efecto dominó. Si tú tomas una mala acción, la consecuencia te va a alcanzar. Si tú te llevas a un pare y viene un carro, el trastazo, ay no, qué malo es el diablo. Y el diablo dice, hey, que tengo que ir yo con el tránsito. Porque no, tú fuiste que te llevaste el pare. Las circunstancias, en ocasiones, cuando son porque nosotros no las buscamos, miren qué misericordioso es Dios, que aun cuando nosotros nos buscamos las cosas, cometemos errores, aún así Dios nos perdona, hermano. Hicimos algo que no estaba bien, nos dimos el tratazo, pero aún así, recuerda, somos hijos. El hijo no se porta mal, no es botado de la casa, dale que tú no, bueno, a veces está ese deseo, pero no, eso no es así. Eres hijo, y el padre, el hijo que ama, lo va a disciplinar. Entonces, cuando nos buscamos cosas, porque nos pasan porque no las merecíamos, porque hicimos algo que estaba mal, aún así, cuando nos arrepentimos, hermanos, cuando nos arrepentimos, porque el hijo se arrepiente y recibe la disciplina y recibe el consejo, entendemos cómo eso nos puede ayudar, porque dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien, incluso cuando eso. Ahora, hay otra parte que no te he dicho. Haciendo las cosas bien, viviendo en santidad por el Señor, también nos van a pasar cosas que no son de nuestro agrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Si una es por mi pecado, la otra ¿por qué es? Por el pecado de Adán y Eva. Porque vivimos en la tierra. Recuerda, hace muchos años creo que hablábamos de 3 grandes cosas que uno tiene que saber en esta vida. Y es que uno, no estamos en el cielo. Número 2, estamos en la tierra. Y número 3, como no estamos en el cielo y estamos en la tierra, hay muchas cosas que nos van a pasar que no nos gustan. Entonces, las circunstancias nos ayudan. Y hay que ser humildes para entender en medio de las circunstancias, problemas o no problemas, lo que estemos pasando, lo entendamos o no lo entendamos, que le podamos decir al Señor, Señor, aún así muéstrame tu voluntad. ¿Sabes por qué? Porque aún así veremos la voluntad de Dios en nuestras vidas a través de todas las circunstancias. Antes de terminar, uno de los filtros muy importantes para conocer la voluntad de Dios, una vida en santidad.
Recuerdo hace muchos años que alguien me decía, si estoy soltero y no sé con quién me voy a casar, dame un consejo rápido, uno rápido, porque no sé. Dice, sé santo al Señor. Vive en santidad al Señor, porque si vives en santidad al Señor, buscando al Señor y siéndole fiel, Dios no va a permitir que tú tomes una decisión errada. Dios no va a permitir que tú te vayas con un impío, con alguien que no esté temeroso de Él. Dios te va a poner en tu corazón. Y he hablado a veces con hermanos que me dicen, pastor, es algo que no está en mí, porque cuando conocí al Señor ya me doy cuenta que esta relación, aunque hay algo en mí que quiere salvarla, no es de Dios. Dios muestra su voluntad, hermanos, a nosotros cuando nosotros le estamos buscando, que le queremos agradar. Fíjense lo que dice Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Qué interesante que Pablo dice que nuestro cuerpo tiene que ser presentado en sacrificio vivo, cuando todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran animales muertos. ¿Por qué algo ha cambiado aquí? El mayor sacrificio ya lo hizo Cristo. Cristo ya se entregó en la cruz por nosotros. Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Pero ¿qué sacrificio? Sí, por la carne hay que sacrificarla voluntariamente. Pero tenemos que sacrificar nuestros deseos. Tenemos que sacrificar lo que me gusta a mí por lo que Dios quiere para mi vida. Y fíjense cómo dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo no sé de dónde la gente sacó esa palabra racional. Es racionado, es decir, vuestro culto, racional ahí viene del griego lógicos, es decir, pues que es vuestro culto de raciocinio. En otras palabras, hermano, la vida cristiana no es, no, si yo creo en Dios, no importa que no, creemos en Dios, pero esa fe está puesta en Él, en su palabra, no es a lo loco. Aunque la gente nos tenga por loco, nosotros no vivimos a lo loco, nosotros vivimos confiando en Él, creyendo en Él. Fíjense cómo dice que es vuestro culto racional, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Tienes que vivir en santidad para Él. Dice cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, cuando uno quiere agradar al Señor, uno se va a dar cuenta si cuando esas decisiones que son triviales, que son, puedo decidir esto, puedo decidir aquello, puedo decidir lo otro, incluso cuando no sabemos. Y aún así, yo no sé cuántos han hecho esta oración, yo la he tenido que hacer muchas veces, y el Señor, entre estas opciones, muéstrame tu voluntad. La que sea, ayúdame a entenderla y aceptarla, pero muéstrame. Evidentemente son opciones que no es fumar o no fumar, eso la Biblia está clara en cuanto al pecado, en cuanto a lo que es dañino. Son decisiones de o tomar esta decisión con tu familia, o tomar esta otra decisión, o hacer esto, o hacer lo otro. Hermano, cuando estamos viviendo para el Señor, le decimos, Señor, que lo que sea, ayúdame a agradarte a ti. Hermanos, nada que te aleje de Dios, nada que te aleje de las bendiciones de Dios y el servicio a Dios, puede ser aprobado por Dios. Hace muchos años una hermana me decía, pastor, hay un trabajo en no sé qué lugar, pero tengo que estar no sé cuánto, casi el mes entero fuera de la casa, lejos de mis hijas, y usted cree y estoy orando porque el salario va a ser bueno, y no sé qué dice Dios, porque dice, hermana, yo lo veo tan sencillo. Vas a estar lejos, no lejos de Dios, pero vas a estar lejos de la casa de Dios, porque ahí no vas a poder congregarte. Vas a estar lejos de tu familia, vas a estar lejos del ministerio que estás ejerciendo para el Señor. Yo no sé si tú lo estás escuchando claro, pero algo que lo único que bueno que tiene es el beneficio monetario, y las cosas espirituales están siendo sacrificadas. Yo no sé, decide tú. Tampoco le dije que lo hiciera o que no lo hiciera, porque después me puede culpar. No, yo no tengo dinero hoy porque el pastor me dijo que no trabajara. No, decides tú. Una vida en santidad es algo que Dios exige de sus hijos. Así que, ¿qué necesitamos como filtros para conocer la voluntad de Dios? Necesitamos ser hijos de Dios, necesitamos su palabra, necesitamos la oración, necesitamos el consejo de cristianos maduros, necesitamos entender y esperar en Dios en medio de las circunstancias, necesitamos una vida santa delante de Dios, y por último, depender con todas nuestras fuerzas del mismo Dios, de su Espíritu Santo, ¿verdad? Dice en Juan 14, versos 16 y 17, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros
y estará con vosotros. El Señor no nos ha dejado huérfanos. El Señor nos ha dado su Espíritu. Yo no sé si hoy tú estás buscando la confirmación de Dios de algo en tu vida. Estoy seguro que tendrás que enfrentarlo en muchas ocasiones. Estoy seguro que en muchos momentos tendrás o estarás en una encrucijada, que hago esto o aquello. Quizás alguien hoy puede estar atravesando por un momento, quizás el momento más difícil de su vida, yo no sé. Pero necesitamos depender de su Espíritu. ¿Y sabes qué? Cuando dependemos de su Espíritu, recuerda que nuestro espíritu va a tratar de engañarnos. Ay, pero es que aún así yo quisiera. Recuerda que Dios nos da no todo lo que le pedimos, pero Él sí obra de acuerdo a todo lo que necesitamos. El Espíritu obra en nosotros y el Espíritu nos contrista. El Espíritu incluso hasta moldea nuestras oraciones al Señor. El Espíritu nos consuela. También el Espíritu de Dios nos reprende. Y hay momentos donde vamos a estar orando y le vamos a decir: Señor, no tengo idea de cuál es tu voluntad en este asunto. Pero ahí vamos a necesitar lo que es la mezcla de todos estos filtros, y es decirle: Señor, yo no sé, pero tú sí lo vas a hacer en mí. No permitas que haga, que diga o que deje de hacer algo que vaya en contra de tu voluntad. Termino como mismo empecé. ¿Verdaderamente deseas conocer la voluntad de Dios? Y en segundo lugar, ¿verdaderamente estás dispuesto a obedecer su voluntad? Hermano, yo quiero obedecer su voluntad. Yo quiero no solo conocerla, sino obedecerla. Lo más hermoso de esto es que si somos sus hijos, seguimos buscándole, van a haber momentos en que no sabemos cuál es la voluntad. Pero justo allí, después de algunos años, te digo que justo ahí, cuando no conocemos su voluntad, pero le decimos: Señor, aún así muéstrala, y no me permitas hacer algo que vaya en contra de ella, el Señor va a mostrar su voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu voluntad revelada, Señor, por Jesucristo, por tu palabra. Nuestras vidas están en tus manos. Señor, perdona nuestras faltas, perdona lo que no te agrada y ayúdanos a crecer en santidad. Si hay alguien en medio nuestro, Señor, que no te conoce, sé en su corazón, porque lo que más necesita es tu salvación. Aquellos que ya te conocemos, Señor, ayúdanos, fortalécenos, llénanos con tu Espíritu Santo cada vez más, con tu palabra, para seguir viviendo tu voluntad, que es agradable y que es perfecta. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos y a que sea tu voluntad lo más importante de nuestras vidas. En tus manos estamos, te damos gracias. Y así como nos enseñaste a orar, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.